doctor Elmer Arce para abarcar el tema sobre seguridad y salud en el trabajo, acerca de la Ley 30-222. Doctor, la primera pregunta que le queremos formular es, la reforma de la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué flexibiliza en comparación con la norma primigenia? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y sobre todo muy interesante el tema este de la seguridad y salud en el trabajo. Diría que básicamente, más allá de los temas generales y de organización de la seguridad y salud en el trabajo, hay un tema que preocupaba mucho, que era el de la condena penal, ¿no? Cuando el empresario cometiera el delito por incumplir mandato de seguridad y salud, hay cierta relativización, ¿no? Prácticamente una condena penal entre 1 año y 4 no va a tener prisión efectiva, con lo cual haya una flexibilidad en ese sentido. Y la otra es el tema de la actuación de la inspección, ¿no? La fiscalización. En realidad, cuando un inspector llega a una empresa y de pronto observa que hay un peligro o hay un incumplimiento de la seguridad y salud que está poniendo en riesgo la vida del trabajador, debería poner una multa y acto seguido debería iniciar un proceso que implique el cambio de actitud del empleador, ¿no? Sin embargo, lo que se está planteando en esta modificatoria es que llega el inspector y el inspector simplemente lo que va a hacer es requerir, ¿no? Y el empleador, en el momento que cambie o que subsane esta digamos, observación de la inspección, no va a tener ninguna multa que se le imponga por su actuar. Entonces, en realidad el sistema puede ser pernicioso y puede ser muy peligroso, porque antes de que llegue el inspector, esto puede ser una situación de desorden y de caos generalizado, y solamente cuando llegue el inspector se ponen a derecho las empresas, contando además con la limitada capacidad de inspectores que tenemos por el número, ¿no? Que tenemos en el Perú. Eso puede ser un sistema bastante pernicioso, sobre todo en el Perú. ¿Qué opinas sobre la tercerización por parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La tercerización es un instrumento económico que hoy en día tiene muchísimo desarrollo en la economía, en el mercado peruano. Ya la tercerización tenía una laguna en cuanto no se regulaba el tema de las responsabilidades entre las colaboradoras, ¿no? Y han sido precisamente las normas de seguridad y salud, justamente la inicial, ¿no? La que regula las responsabilidades solidarias y las responsabilidades que tiene especialmente cada una de las empresas, ¿no? Con lo cual creo que llenamos una omisión legislativa que existía hasta ese momento, y además es muy favorable para los trabajadores. O sea, en realidad la tercerización podría generar un sistema en el que ninguna de las dos empresas sienta que es su responsabilidad preocuparse por la seguridad y salud de los trabajadores. Y una cosa mucho peor, que cuando hay destaque de personal, sobre todo a las empresas, muchas veces quien tiene el poder de decisión para proteger la vida y salud de los trabajadores no es ni siquiera la empleadora directa, sino es la empresa principal que en sus instalaciones se está desarrollando la actividad.
Por esa razón, eh, tendría que haber una legislación como la que en este sentido se ha ido promoviendo, ¿no? ¿Esta reforma vulnera los tratados internacionales en seguridad, salud y trabajo, o en específico el Tratado de TLC con Estados Unidos? Los tratados de seguridad y salud en el trabajo son siempre muy generales, ¿no? Incluso nuestra Constitución vela por la seguridad, la salud, la vida de cualquier persona y en este caso de los trabajadores. Digamos que hay menciones muy genéricas y la legislación actual en seguridad y salud en el trabajo, tal como está dispuesta en el Perú, yo diría que desde el 2011 ha tenido un avance importante, ¿no? Un avance importante. Quizás los puntos más cuestionados han sido esto de las condenas penales, las denuncias penales, el tema de las multas, ¿no? Que ya se ha ido también tratando en otras normas, y el tema de la actuación inspectiva, porque digamos que las normas están planteadas. Yo no diría que hay una insuficiencia de normas, tenemos normas. Lo que existe probablemente es una deficiencia en el ámbito de la ejecución, en el ámbito de la fiscalización, y hasta hace algún tiempo la Inspección de Trabajo, que ahora está ya en SUNAFIL, tenía muy pocos inspectores dedicados al tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? como especialización. Casi todos o estaban en derechos fundamentales o estaban en derechos laborales, y ese creo que también es un déficit, porque podemos tener muchas normas importantes y que aseguren un nivel de protección, pero si no hay un sistema de fiscalización y de control, casi lo mismo que nada, ¿no? ¿Regresividad y no regresividad de los derechos laborales se encuentran vulnerados? La progresividad de los derechos laborales implicaría que siempre deberían ser mejorados, ¿no? Y de los derechos fundamentales. Digamos que para eso hay que precisamente especificar cuál es el núcleo esencial de un derecho para determinar si es que estamos en realidad modificando o quitando parte de lo esencial o parte de lo no esencial, ¿no? Y digamos que modificaciones a los derechos fundamentales se pueden hacer en la parte no esencial, obviamente. Yo creo que en este caso se está manteniendo la columna vertebral del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Definitivamente la responsabilidad sigue siendo del empleador. Ese es un tema esencial y que el empleador lo sigue manteniendo. Hay que hacer un análisis de los puestos de trabajo y eso no ha cambiado. Quizás lo que están cambiando son los mecanismos de protección, tanto directos como indirectos, a los derechos fundamentales. Y yo diría que los mecanismos de protección son parte de ese núcleo esencial. O sea, si yo al final creo un derecho simbólicamente y no hay mecanismos que lo protejan, al final de cuentas estoy restando importancia al derecho. Entonces, quizás por ese lado los mecanismos de protección son parte del contenido esencial de un derecho, y por ese lado sí hay una devaluación del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿La reforma de la seguridad y salud en el trabajo cumplirá con el objetivo de crear más puestos de trabajo? Esta última reforma yo considero que no. O sea, desgraciadamente en el Perú sustantivamente creamos muchos derechos, imponemos muchas obligaciones y luego reducimos los mecanismos de protección, los mecanismos de reparación. Entonces
las normas terminan siendo casi simbólicas. Ahora, esta fórmula de reducirle costos al empleador, o sea, estamos hablando de no le ponemos multa, bajamos las multas, hacemos una inspección que sea más informativa que fiscalizadora. Todas esas fórmulas han venido poniéndose en práctica desde hace por lo menos 20 y 25 años, ¿no? Desde las primeras reformas de Fujimori. La idea es, hay que rebajar los costos para que luego el empleador se formalice y cumpla, ¿no? Pero desgraciadamente lo que falla es una cultura del incumplimiento de las normas y hasta ahora eso no lo hemos podido resolver, con lo cual digamos que lo que va a haber es más empleo precario y a menor costo también por parte de las empresas. Estamos hablando aquí de empresas, no de empresas necesariamente pequeñas ni micro, sino estamos hablando por ejemplo de empresas mineras que debieran tener un sistema de protección de la seguridad y salud en el trabajo que sea pues solvente. Doctor, por último y para finalizar, ¿qué política toma el Estado con esta nueva reforma en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Es decir, ¿esta norma a quién beneficia y a quién no ampara? La norma del 2011 creo que fue una norma que el gobierno casi en sus inicios, ¿no?, promovió a efectos de beneficiar a los trabajadores y fue un beneficio. Ahora, con estas relativizaciones en la parte de control de la norma, sí me parece que beneficia claramente al sector empresarial. Y si bien no estamos hablando de un desamparo normativo de los trabajadores, sí estamos hablando de un, digamos, relativización en el control de la normativa, ¿no? Que para efectos muchas veces puede terminar siendo casi lo mismo, o sea, una desmejora en la situación de la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Se podría decir entonces que con esta nueva ley se le está dando una especie más de libertades al empleador para poder disponer sobre ese tipo de políticas dentro de su empresa y no teniendo ya tanto un límite establecido por el Estado, sino una especie de libertad para poder disponer? O sea, las obligaciones siguen siendo las mismas, o sea, tienes que constituir un comité, tienes que crear un sistema de seguridad y salud en el trabajo, en tu empresa, con lo cual vas a tener que crear igual las normas, ¿no? Además, dense cuenta que en seguridad y salud es imposible tener una normativa que imponga obligaciones absolutas a todas las empresas, porque no es lo mismo pues un puesto de trabajo como el de estibador de un puerto que un puesto de trabajo en una textil o de profesor en una universidad. Son puestos distintos. Entonces, cada puesto requiere un sistema de protección específico, ¿no? Con lo cual, todo va a depender de las obligaciones que se le vayan generando al empleador. Si los comités de seguridad y salud no funcionan dentro de la empresa, claro, los rangos de protección van a ser menores. Ahora, si a eso le sumamos que luego la inspección de trabajo o el Poder Judicial, cuando quiere sancionar comportamientos que son comportamientos de incumplimiento de obligaciones, no tienen la fuerza necesaria, estamos pues probablemente llegando a una situación en la que la seguridad y salud en el trabajo puede tornarse simbólica. No digo que eso tenga que suceder, porque incluso dentro de las empresas los comités de seguridad y salud pueden contraponer el poder del empleador y crear sistemas de prevención solventes y responsables y bien organizados, pero claro, eso va a depender de cómo esté funcionando la coordinación dentro de la propia empresa, ¿no?
compleja, ¿no? ¿Cuál es el factor fundamental que hace mover a esta política, ¿no? ¿Por qué es que se da? Creo que el tema es bien complejo, ¿no? En primer lugar, se habla de una gran informalidad, y esa informalidad es como una espada de Damocles, ¿no?, que cae sobre los derechos laborales. El derecho laboral ha sido visto en esta perspectiva de crisis como un derecho que tiene algunos privilegiados, ¿no? Y todos los demás están en una situación de incertidumbre casi absoluta. Entonces, esa es una primera consideración. Los gobiernos, uno tras otro, ha ido pensando que la manera de solucionar esta situación de informalidad es reduciendo gastos a los empleadores, y que los empleadores, reduciendo sus gastos, van a invertir más y van a tener servicios de mayor calidad, cosa que tampoco se ha comprobado en todos estos años, y tampoco se ha dado, o sea, porque lo que el empleador ha ahorrado en protección social luego no ha servido para ser invertido. Y después, definitivamente los empresarios, aunque ellos no están dentro de la lógica política, pero los empresarios son los que han copado los espacios de poder. Entonces, al copar los espacios de poder, ellos son los que redactan las leyes, los que dictan las pautas de cómo se tiene que comportar la administración estatal. Entonces, definitivamente, ahí hay una estrategia política detrás de todo este sistema, porque a lo mejor esas propuestas pueden tener impacto en una situación de crisis, ¿no?, donde todos estamos en crisis, las empresas tienen que cautelar su patrimonio y tienen que comenzar a generar más inversión. Pero hace varios años que venimos viviendo un periodo de crecimiento económico, de desarrollo económico, pero sin embargo ese desarrollo económico no ha tenido un desarrollo paralelo en las normativas y en la protección de los trabajadores, ¿no? Muy bien, pues. Muchas gracias, doctor Elmer Arce. Sería toda la entrevista. Le agradecemos de parte de todos CELS por su tiempo. Muchas gracias. Un saludo para CELS también. Gracias.